Where did you? Very good. ¿Y dónde estoy? Ya. Where did you y el verbo principal, que sería spend. Where did you spend your last holiday? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger este. Voy a cogerlo aquí. Este. Ay, ¿qué hice? Bueno, no hice nada. Sí, voy a coger solamente este. Por ahora, ¿sí? Entonces, esa oración está afirmativa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir esta misma oración en negativa e interrogativa, ¿sí? Entonces, arriba hay un ejemplo. Por abajo los puse en la misma diapositiva que el ejemplo. Y entonces, ahorita vamos a colocar esta en negativa e interrogativa, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos 2, 3 minutos más o menos. Ay, sí, 2, 3 minutos para que me pongan esa en negativa e interrogativa. ¿Sí? Sí, la oración que está ahí está en afirmativa. Entonces deben ponerla también en negativa e interrogativa. Sí. Voy. Sí, entonces esta está en afirmativa, entonces la ponen en negativa e interrogativa.
Ok, entonces, ay, no sé. I traveled around by car with two friends. Yo quiero decir que yo no viajé o yo no estaba en carro con dos amigos. Very good. Very good. I didn't travel. I did not travel. Very good. Entonces, I did not travel o I didn't. Es lo mismo. Around by car with two friends. Ok. Y la pregunta, entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Ese verbo auxiliar es el que tienen que poner de primero, ¿sí? Entonces, recuerda que el verbo auxiliar coge la negación y también cogería la interrogación. ¿Cómo quedaría? Sería, did I travel around by car with two friends? Very good, Marisela. Ese what, mm, aquí, en esta oración, no hay verbo to be, ¿sí? Es decir, no hay verbo ser o estar. Si aquí hubiera verbo to be, entonces la pregunta sí empezaría por was o where. Pero como aquí estamos hablando de travel, es decir, viajar, en este caso sería pues yo viajé, entonces, y si la negación quedó did not, es decir que este es el verbo auxiliar, porque ese es el que está tomando la negación. Ese también tendría que tomar la pregunta. Entonces, did I travel around by car with two friends? Did es el verbo auxiliar del simple past. Entonces, I did not travel around by car with two friends. Did I travel around by car with two friends? Entonces, hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas. Inquietudes, no sé. De todas maneras, ahorita la idea es es tratar de volver a hacer el repaso, ¿sí? Entonces, espero que nos rinda el tiempo hoy. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay un pequeño texto. Entonces, ustedes me van a subrayar o me van a decir lo que usted considere que es un verbo, ¿sí? Para empezar a trabajar con vocabulario también otra vez, como el martes. Creo que lo hice. Sí, el martes lo hice. Sí, el texto está más pequeño, pero pues todo el texto está en simple past. Entonces, listo. Entonces, em, ahorita al final, pues yo trato de hacer pues yo espero que me alcance el tiempo para hacer el repaso, por lo menos de que este tema sí siempre ha sido un poco complejo, ¿sí? Entonces, pero ahorita en este momento vamos a subrayar todo lo que consideremos verbos, ¿sí? Como lo que hicimos el martes.
Está bien. Entonces, mm, sí, entonces hagamos eso. Entonces son las y 6, 8 y 6. Ustedes me lo van escribiendo por el chat o si me lo quieren decir. Lo anotan en una hojita y ahorita lo dicen, no sé. Entonces, les voy diciendo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 verbs. Hay 9 verbos, ¿sí? Hay uno en presente. El resto están en pasado, ¿sí? Entonces son 8 en pasado, en simple past y uno en presente. Sí, entonces les voy a dar 3 minutos. Son las 8 y 7 a las 8 y 10. O pues me lo va mandando, lo que usted considere ver. Y yo lo voy subrayando otra vez. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué verbos encontraron? ¿Cuáles verbos encontraron? Joined, ok. Uy, ¿qué más? Very good. Came, introduce,
Introduce. ¿Qué fue lo que me dijeron? Ya me fue. The talking began about talk. Ok. Aquí está. Ah, aquí. Sí, también. Ve, sí, no lo contesto. Pues lo mismo arriba, pero bueno. Alguien me dijo about. Began. What else? Right. Showed. Ok. Ah, ¿qué dice? Acá está. Mm, ok. Alguien dijo herself. Ok. What else? ¿Qué más? Ok. Suddenly. ¿Dónde está suddenly? Aquí. ¿Qué más? What else? Hmm. ¿Hasta ahí los verbos? Ok. While. ¿Dónde está? Aquí. While. Ok. Entonces vamos a sacar estas y las vamos a en otra diapositiva. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Country. Ok. Le voy sacando las palabras mientras. Entonces, tenemos join, introduce. Ay, está en pasado. Herself. Begin. Talk about. mm, came in. ¿Qué más? Showed, country, while. Showed, country, while. Suddenly. Un talk or talking, pues es lo mismo en este caso. Sí, entonces, join viene de to join, que significa unir. En este caso, last month, el mes pasado, a girl from China, una niña, una chica de China, se unió a nuestra clase. ¿Sí? Sería unir. Introduce. De to introduce. ¿Qué sería introducir? Herself sería ella misma. En inglés, bueno, en español nosotros no lo tenemos. Yo no diría o ella se presentó ella misma, no. Ella se presentó para nosotros, ¿sí? En inglés, sí es necesario decir como se presentó ella misma, ¿sí? Entonces, herself significaría ella misma. Entonces, dice
introduce herself. So she came in, introduced herself. Ella entró, se came in, ella entró, introduced herself, se presentó, and began to talk about her country. Y empezó a hablar sobre su país. Entonces, began, del verbo to begin, sería empezar, comenzar. ¿Sí? Que sería hablar. About significa sobre, es decir, cuando ella empieza a hablar sobre su país, cuando yo empiezo a hablar sobre el tema, cuando ustedes empiezan a hablar sobre la situación, etcétera. Entonces tenemos came, que sería to come, que fue así solito. Recuerda que hay unos verbos frasales, phrasal verbs, que son aquellos que cuando siguen una preposición, no tiene una preposición al lado, diré, su significado cambia, ¿sí? Entonces, solito, came, viene el verbo to come, que sería venir. Yo vengo, tú vienes, él viene, perdón, él viene, ¿sí? En came in, en este caso sería como entrar. Es decir, pues sería entró. ¿Sí? Came in. Showed, el verbo to show, que sería mostrar. Country es país. While es mientras. Suddenly es de repente. De repente. ¿Sí? Y ahí faltaron dos verbos que no me dijeron. Ah, que está uno más pequeño. Estaba el verbo was, que era del verbo to be. Y estaba, me toca hacer esto más pequeño. Estaba rang, el verbo to ring, que es que es sonar, cuando suena la campana. ¿Sí? Entonces, she was, faltó este, she was, entonces, este le vamos a subrayar, este también lo vamos a subrayar, este también, subrayar. Listo, entonces, she was talking, ella estaba hablando, ahorita hablamos de eso, ahorita vamos a hablar de eso. About her hometown, sobre su ciudad, pues donde creció. The school bell suddenly rang. De repente sonó. ¿Qué sonó? La campana de la escuela. ¿Sí? Pero pues bien, bien, ya sabemos identificar un poco más los verbos. Estamos bien. Entonces, bueno, ahorita hacemos el repaso de esto. Uy. Entonces, ahora, ya voy a ver qué me hizo. Listo, ahora sí vamos a ver verbo to be. Entonces, estamos con past continuous. Muchachos, ¿cuándo se utiliza el pasado continuo? El pasado continuo se utiliza cuando estamos hablando de una acción en el pasado, ¿sí? Es más cuando estamos contando una serie de eventos que sucedieron en el pasado, ¿sí?
Ejemplo, si en español yo digo, yo estaba caminando por la calle cuando me tropecé, ¿sí? Ese yo estaba caminando estaría en pasado, ay, ¿qué me dice? Estaría en past continuous, en pasado continuo, pasado progresivo. ¿Por qué? Porque estoy contando algo que está sucediendo en el pasado, pero el cuento es que esa acción no ha finalizado, ¿sí? Yo necesito más información. En español, si yo les llegara a decir, por ejemplo, ah, voy, la otra, voy. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Esta? Ok. Me dice cuando ya. ¡Ah! Pasó. Listo. Entonces, como está diciendo, si en español, por ejemplo, yo digo, yo le voy a contar algo, yo le digo, ay, mira, que yo estaba jugando videojuegos y entonces, si ven, yo estaba jugando videojuegos. Ustedes me van a decir como, profe, ¿y qué más? Yo estaba jugando videojuegos y qué. Falta información, ¿cierto? O si yo digo, no, pues yo estaba comiendo pizza. Entonces ustedes van a estar como, listo, usted estaba comiendo pizza, pero ¿qué? ¿Usted por qué me está contando que estaba comiendo pizza, sí? Falta información. Si voy a utilizar ese yo estaba comiendo, yo estaba jugando, ¿sí? Normalmente una acción sucede después de que yo diga eso. Entonces, si yo digo, ah, yo estaba jugando videojuegos y se me cogió la tarde para la clase de inglés, ¿sí? Entonces, tiene que suceder algo más para poder utilizar ese tiempo. Ah, yo estaba comiendo pizza cuando, no sé, cuando me tocaba irme para clase, ¿sí? Cuando me tocó irme para clase. Yo estaba, yo qué sé, yo estaba soñando algo cuando me desperté, ¿sí? Sigo, yo estaba soñando solito, pues falta de información, ¿sí? Dirían como, ve, profe, pero pues hay falta. Ahí, bueno, usted estaba soñando, pues ¿qué puede surgir de ahí? Yo estaba soñando. Profe, pues, ¿qué estaba soñando? O era una pesadilla, o durmió bien, o sí, ven, ustedes, o sea, sigue faltando información si yo llegara a decir solamente una oración así, tanto en español como en inglés. Entonces, me dirán cuando ya puedo cambiar la diapositiva. Eh, Listo. Ok, entonces otra vez, ¿dónde estaba? Bueno, estaba acá. Entonces, ¿cómo se conforma el pasado continuo? Entonces, aquí sí vamos a utilizar el verbo to be. Entonces, tenemos el verbo, ok, a ver, tenemos el sujeto, ay, caramba, perdón, que en este caso sería, pues yo, tú, él, ella, es, ¿sí? Entonces, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿sí? Luego seguiría el verbo to be en pasado, en su forma en simple past, que sería was o were, ¿sí? Y el verbo terminado en ing, ¿sí? Recuerden que como lo vimos creo que hace 8 días, sí, hace 8 días habíamos visto presente continuo, ¿sí? Creo, o fue el martes. Bueno, que se vio presente continuo. Que el presente continuo, este ing que estaba al final,
era lo que en español nosotros decimos que es ando, endo. ¿Sí? Entonces, si yo digo, yo estaba hablando, entonces yo estaba, was, playing, jugando. Entonces, play, jugan, bueno, sería como jug, y el ando sería el ing, jugando. ¿Sí? You were playing, he, she, it was playing, we, you, they were playing. ¿Sí? Recuerden que el verbo to be es un verbo auxiliar. Como el verbo to be sí aparece en este tiempo y sí aparece en la oración, entonces si yo quiero hacer una negación, la negación debe ir después del verbo to be, es decir, después de was o were. Para decir, yo no estaba jugando. I was not playing. I wasn't playing. ¿Sí? You were not playing. Or you weren't playing. He, she, it was not playing. Y así sucesivamente. Si yo quiero hacer una pregunta, recuerden que la pregunta se pone el verbo auxiliar de ese tiempo al principio. Es decir, que si aquí el verbo to be está en la oración, ese va a ser el verbo auxiliar. Entonces, primero se colocaría was o were más el sujeto más el verbo principal terminado en ing y el signo interrogativo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a ver. My son. Voy a ver si me puedo agrandar otro poquito. My son was reading while I was cooking. ¿Sí? Mi hijo, my son, was reading, estaba leyendo, mientras yo estaba cocinando. ¿Sí? While I was cooking. So my son was reading while I was cooking. Entonces, primera pregunta. Si yo quisiera reemplazar my son por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Es decir, ¿yo de quién estoy hablando? De mi hijo, very good. Entonces, si yo quisiera reemplazar mi hijo por un pronombre personal, ¿por cuál lo reemplazaría? Por él, por ella, por eso, por nosotros, ustedes. Por he, very good. It will be he. My son and he is the same thing. Are the same thing. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo digo, él estaba leyendo mientras yo estaba cocinando, en este caso sería lo mismo que mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. ¿Sí? You were studying when she called. ¿Sí? You were studying. Tú estabas estudiando cuando ella llamó. When she called. ¿Sí? Entonces, si ven, siempre falta información. Hasta aquí. You were estudiando. O tú estabas estudiando. ¿Y qué? Cuando ella llamó. Entonces, normalmente es porque, en este caso, yo qué sé. Ah, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estabas haciendo? O bueno, no sé cómo sería la pregunta ahí. You were studying when she called. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, si alguien, yo estaba esperando una llamada, entonces, y la llamada entró, pero yo nunca me di cuenta. Ah, ¿qué pasó? Ah, no, pues que usted estaba estudiando mientras ella llamó, cuando ella llamó, perdón. ¿Sí? Entonces, esto siempre va a necesitar información de más. While John was sleeping, mientras John estaba durmiendo, last night, anoche, someone stole his car. Alguien le robó el carro o le robó el coche. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó mientras él estaba? No, alguien le robó el carro. ¿Sí?
Entonces, John was sleeping. Estaba durmiendo. ¿Sí? Cuando alguien le robó el carro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esos que están ahí. Cojamos uno cortico. Ahí. Very good. Y vamos a coger este, está cortico. Entonces, esta vamos a convertirla, esta está en afirmativa, entonces vamos a convertirla en negativa e interrogativa, ¿vale? Entonces, you were studying when she called. Si yo quiero decir que ella no está, que tú no estabas estudiando, sería you, después seguiría el verbo auxiliar, es decir, el verbo to be, were, más la negación not, el verbo principal terminado en ing, studying, when she called. ¿Sí? Ahí. When she called, ¿sí? Entonces, you were not studying. Tú no estabas estudiando cuando ella llamó. Tú estabas estudiando, tú no estabas estudiando. Verbo to be en pasado, en simple past, es decir, were, en este caso, más la negación not. Very good. Ay, ¿qué estoy haciendo? Very good. Y si es una pregunta, entonces sería el verbo to be, que es el verbo auxiliar, es decir, ay, se me enredó esto. Es decir, where, y no puedo organizar esto. Bueno, where, luego seguiría el sujeto, que sería you, y el resto de la oración, que sería studying, she called. Entonces, were you studying when she called? ¿Estabas estudiando cuando ella llamó? Very good. Entonces, ahorita, con la actividad. Entonces aquí solamente yo pongo una negativa. Ya está, coloquemos esta negativa. Entonces, la idea con estas oraciones es colocarlas de acuerdo del verbo que estén entre paréntesis, ¿sí? Esta pues está en negativa, entonces debes colocar la oración en negativa y esta está en interrogativa, aquí está el signo. Entonces tienen que colocarla en modo de pregunta. Entonces, ahí. Ejemplo, aquí ya le estoy dando todo. He was, y si yo quiero decir leyendo, él estaba leyendo un libro a las 9 de la noche, anoche. Entonces, he was, y el verbo que está entre paréntesis, el que uno pone read, uno pone terminado en ing. Sí, he was reading a book at 9 p.m. last night. ¿Sí? Tranquila. Entonces, he was reading a book at 9 p.m. last night, ¿sí? Entonces tienen que organizar la oración, tienen que hacer la oración dependiendo que si es negativa o si es interrogativa o en estos dos casos que son afirmativas, ¿vale? Entonces les voy a dar 5 minutos, es decir, hasta las 8:40, más o menos, un poquitico antes. Te recuerdan tener en cuenta de quién se está hablando.
¿Ok? A las y 40. Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde va? So, to, they
Aquí dice, not walk down the street when the rain started. Entonces ellos, la idea es decir, ellos no estaban caminando la calle cuando la lluvia. Entonces, ya vi una respuesta. Ya vi el chat. We're not walking. Very good. Entonces, we're not walking. Walking down the street when the rain started. Very good. Three. She was reciting the Holy Quran. No sé si así pronunciará. When her father. A ver. Was coming home. Very good. Was coming home. Coming solamente es con una M. Coming home. Okay? Very good. My brothers were watching TV in the living room while mis hermanos estaban viendo televisión en la sala mientras yo was sleeping. Very good. Very good. I was sleeping in the bedroom. In the bedroom. Very good. Y la pregunta was, espacio, you something when I walked into the office. Entonces, ¿cómo quedaría? Prácticamente ahí ya les di un pedazo. Recuerden que estamos haciendo una pregunta, entonces el verbo auxiliar iría de primero, que es el verbo to be. En este caso, ¿cuál es el verbo to be en pasado que le corresponde? Ok, entonces, remember, we're talking about he, ¿sí? Es decir, estamos hablando de él. El verbo to be en pasado que le corresponde a he, a él, es was, ¿sí? Y este quedaría primero porque estamos haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué falta en la oración? ¿Cómo acomodo este he y este tell para yo decir esto en pasado continuo? Very good. Was he telling? ¿Estaba él diciéndote algo? Is he telling you something? When I walked into the office, ¿estaba él diciéndote algo mientras o cuando yo entré a la oficina? Very good. Entonces, muchachos, ahí con eso, preguntas, dudas, inquietudes con el pasado continuo.
Ok. Entonces, si algo de pronto, Dime. si algo pues como sabe pues más o menos yo le he cogido el hilo, pero más o menos entender como el terminado de cada palabra en español, como para uno guiarse más. Ahí un poquitico, pues ya ahí vamos. Ah, bueno. Está bien, pues esa es la idea. Vamos haciéndole poco a poco. Esa es la idea de los textos. También. Entonces, ahora, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, ahorita, ya casi le voy a dar los 10 minutos, ya casi. Ahorita vamos a trabajar con otro texto, pero más tarde. Entonces, en este momento, vamos a ver algo que se llaman verbos modales, ¿sí? Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad, sugerencias, entre otros, ¿sí? Entonces, ejemplo, tenemos de habilidad can y could, ¿sí? En español, can or could, pero es could, can es poder y could sería podría. Poder, podría, ¿sí? Este could podría ser también poder en pasado, es decir, como pudo, pero bueno. Este caso sería can, poder, could, podría. Entonces, habilidades. Ejemplo, cuando yo digo que yo puedo hablar español, ¿sí? El hecho de que yo pueda hablar español es porque yo tengo la habilidad, porque es mi lengua materna, porque lo aprendí estudiando y bueno, porque viví en Colombia mucho tiempo, ¿sí? Entonces, todo, o sea, todo eso me da la habilidad de hablar español, ¿sí? Yo podría o yo pude, también, en este caso, yo pude correr 10 kilómetros. Entonces, es porque yo tengo la habilidad o tengo el rendimiento físico para poderme correr esos 10 kilómetros, ¿sí? La verdad no puedo, ¿no? Pero bueno. Entonces, sí, hablando de habilidades. Es como cuando cuando uno estaba en el colegio y en el baño, uno le decían, bueno, uno le decía a la profesora, perdón, Can I go to the bathroom? Ay, bathroom, please. Can I go to the bathroom, please? Uno siempre decía eso en el colegio. O bueno, pues lo que me tocó. Este can me está expresando una habilidad, ¿sí? También puede ser como un permiso, pero también es la habilidad de que yo me puedo parar del, del pupitre o donde esté sentada, caminar hacia el baño o pues desplazarme hasta el baño y hacer mis necesidades, ¿sí? Entonces, bueno, quitemos. Entonces, habla de habilidades cuando hablamos de could y de permisos, lo que acabo de decir. Can I go to the bathroom, please? Could you help me? Es como de, ¿podrías ayudarme? Sí, solicitando pues, un permiso para que me ayudes. El may, este may también significa podrías. ¿Cuál es la ventaja de los verbos modales, muchachos? Es que hay como tres que significan lo mismo, entonces usted los puede mezclar y ojo, no le va a cambiar el significado. Que sería could, may, and might. ¿Sí? Might.
Cualquiera de estos sería podría. ¿Sí? Podría y podría. Los tres. Entonces, you can't go out tonight. Tú no puedes salir esta noche. ¿Sí? No te estoy dando el permiso para que salgas esta noche. Entonces, you can't. No puedes salir esta noche. Y el may I sit here? ¿Podría sentarme aquí? Es como muy educado, muy polite. Cuando uno utiliza could or may. The could and may, hasta might, son muy formales. ¿Sí? Can es un poco más informal. Pero could es más formal. Ok, para advice. Cuando usted va a dar una sugerencia, un consejo, se utiliza should. Should sería should, debería. Debería. Entonces, por ejemplo, you should do your homework. Tú deberías hacer tu tarea. Perdón. I shouldn't drink alcohol. Yo no debería tomar o beber alcohol. ¿Sí? Son sugerencias o consejos. Entonces, you should do your homework. Deberías hacer tu tarea. ¿Por qué? Porque si no lo haces, probablemente eso traiga consecuencias. Eso trae consecuencias, perdón. Obligation, una obligación. Cuando te mandan a hacer algo. Está must and have to. Este must también sería como un debería, pero es como más fuerte. Tú no debes hacer tal cosa. Entonces, deber. Y have to, que sería tener. Entonces, tenemos must and have to como obligación. Ejemplo, si usted está en un salón de clases, las personas no deben fumar en un salón de clases, ¿sí? People mustn't smoke in class. Las personas no deberían, o no deben, más bien, no deben fumar en clase. We don't have to go to the party if we don't want to. Nosotros no tenemos que ir a la fiesta si no queremos, ¿sí? We don't have to go. Nosotros no tenemos que ir. Nosotros vamos porque pues podemos o porque queremos, pero nosotros no tenemos, ¿sí? A la fiesta si no queremos. Entonces, eso es como una obligación. Otro ejemplo, si yo digo, tú tienes que hacer tu tarea, you have to do your homework, porque trae unas consecuencias mucho más pues, severas, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, tienes que hacer la tarea, porque yo estoy mandando a mi hijo a hacer la tarea, y si mi hijo no hace la tarea, pues, pues se puede ir castigado, lo voy a regañar, va a sacar malas notas en el colegio, entre otros, ¿sí? Entonces, es un poco más fuerte. And we have possibility. Una posibilidad. Entonces tenemos might, may, could, and can. ¿Ok? Entonces, estos tres, recuerda que cualquiera de estos tres podría, ¿sí? Sería podría, y can, que sería. Entonces, it might rain today, ¿sí? Podría llover hoy. Que llueva hoy, porque hay nubes oscuras, como hay la posibilidad de que no. Rachel may come to the party if she feels better. Rachel podría venir a la fiesta si ella se siente mejor. ¿Vale? Entonces, esto es porque la mayoría, cuando aparecen verbos modales, muchachos, los verbos modales también son verbos auxiliares. ¿Sí? Es decir, que si hay una pregunta o hay una negación y hay un verbo modal,
este es el que va a tomar la negación y la interrogación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, you can't go out tonight. ¿Sí? Como can también es un verbo auxiliar, entonces este es el que toma la negación. Can't. O como este, may or could. Could you help me? Entonces, este could es un verbo auxiliar, entonces por eso este pasa a estar de primero y toma el orden de la pregunta. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cuáles son los verbos modales y saber que ellos también son verbos auxiliares. Ellos también toman la negación y la interrogación. ¿Vale? Y pues can, que es poder, could, may, might, sería podría. Simplemente son porcentajes diferentes. Es decir, uno es más pesado que otro. Should, debería, más deber, have to, tener. ¿Ok? Bueno, antes de seguir con los adverbios de frecuencia, entonces les voy a dar los 10 minutos. Entonces son las 8:58, probablemente ya va a cambiar. Es decir, a las 9:08 nos vemos aquí otra vez. ¿Vale? Vayan al baño y hagan las cosas que tengan que hacer.
Ok. Entonces. Perdón. Ay, listo. Ok, ya me acerqué. ¿Dónde estoy? ¿Está? Ahí. Lo hago más grande. Ok, me dices hasta cuándo. Ay. Listo. Perfect. Okay. So now we're gonna continue with adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia, ¿sí? Entonces, los adverbios de frecuencia, pues son, por ejemplo, siempre, usualmente, normalmente, algunas veces, nunca, rara vez, ¿sí? Y normalmente se utiliza cuando estamos hablando en simple present, ¿sí? Presente simple. Entonces, tenemos always, que es siempre, usually, que es usualmente, normally o generally, que es normalmente o generalmente, often, y sería a menudo o frecuentemente, sometimes, sean algunas veces, occasionally, que sería ocasionalmente, seldom, or hardly ever, or rarely, cualquiera de los tres significa raramente, rara vez, ¿sí? Sino que este es muy rara vez y esta es simplemente rara vez, ¿sí? Pero entonces rarely sería rara vez o raramente, and never, que sería nunca, ¿sí? Entonces la posición, siempre se pone primero el sujeto, después se colocaría el adverbio y después el verbo principal, ¿sí? Ejemplo, I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea, ¿sí? Yo siempre hago mi tarea. He normally gets good marks in exams. Él normalmente obtiene buenos resultados o buenas calificaciones en exámenes, ¿sí? He normally, él normalmente. Entonces, esto es como en español. Yo siempre hago mi tarea, yo normalmente obtengo, él normalmente obtiene buenas calificaciones, ¿sí? Con el verbo to be. Entonces, primero iría el sujeto, es decir, they, she en este caso, y después sigue el verbo to be. Este sí no es como en español. Después sigue el verbo to be, sería are, or is, or am, siendo el caso, ¿sí? Ahí. Y después
pues seguiría el adverbio. Never, usually, en este caso. Entonces, they are never pleased to see me. Ellos nunca están o nunca les agrada verme, en este caso. She isn't usually bad-tempered. Ella usualmente no es mal geniada, ¿sí? Pero entonces ella usualmente no es mal geniada, ¿sí? She isn't usually bad-tempered, ¿sí? Entonces primero el verbo to be y después seguiría el adverbio, ¿sí? Siempre, algunas veces, nunca, rara vez, frecuentemente, entre otros. Y aquí empezamos a hablar de verbos modales. Entonces empezamos con el sujeto, ¿sí? Después seguiría el verbo modal, después seguiría el adverbio y después seguiría el verbo principal, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí no aparece verbo principal y aquí sí? Porque aquí el verbo to be es un verbo auxiliar, ¿sí? Pero también es el verbo principal, ¿sí? Ella no es mal geniada, ella no es mal geniada, ¿sí? Ese es sería el verbo principal, pero como también es un verbo auxiliar, entonces por eso se le aplica esta regla, ¿sí? Muy diferente al verbo modal, que el verbo modal no es un principal siempre, ¿sí? En algunos casos sí, pero no siempre. Entonces, este es uno de los ejemplos. Sujeto, verbo modal, she can, el adverbio, sometimes, y el verbo principal, beat me in a race. Entonces, ella puede, yo resalto eso, ella puede algunas veces, sometimes, she can sometimes, beat, sería como ganarme, en este caso, ganarme en una carrera. Ella puede algunas veces ganarme en una carrera. That she can sometimes beat me in a race. ¿Sí? She can sometimes. Ella puede algunas veces, y este puede sí es un verbo, ¿vale? Pero no es el verbo principal, ¿sí? No es el verbo más importante en esta oración. That she can sometimes beat, vencerme, que sería la palabra correcta en vez de ganarme, vencerme en una carrera. They, ahorita vemos esta, they might never see each other again. Ellos podrían nunca verse de nuevo. Ellos podrían nunca verse de nuevo. Otra vez. They could occasionally be heard laughing. ¿Sí? Ellos podrían ocasionalmente ser escuchados riéndose. Ellos podrían ser escuchados riéndose ocasionalmente, pues en español. They could occasionally happen. ¿Sí? Entonces, sujeto, modal verb, adverb, main verb. ¿Sí? Y este would es un verbo, es un modal verb también, pero en español, me explico, en español nosotros tenemos me gustaría, me o yo comería, que esto es un tiempo, y no me les sé el nombre, pero este es un tiempo en español, ¿sí? Esto es un tiempo verbal. Ahí, listo. Este es un tiempo verbal en español, ¿sí? Yo comería, yo iría, yo
gustaría, ¿sí? En inglés no existe el verbo, bueno, un tiempo verbal no existe. Un tiempo verbal como este no existe, ¿sí? Entonces ellos tienen es un verbo que se llama would, ¿sí? Y este would es lo que me diría si está hablando de esta terminación. Ejemplo, si yo quisiera decir me gustaría, yo tendría que decir I would like. Y este I would like significa me gustaría. Yo comería. I would eat. Yo comería. ¿Sí? Entonces, este would básicamente sería esta terminación de iría. Ay, esta de iría. ¿Sí? I would like, me gustaría. Yo comería. I would eat. Entonces, I would eat, yo comería. ¿Ok? Entonces, I would hardly ever be unkind to someone. Yo raramente sería, en este caso, sería no amable a alguien o con alguien o hacia alguien. Yo raramente sería, que estamos hablando del verbo to be. Entonces, would be, sería, bueno, sería. Yo raramente sería no amable hacia, no amable. En vez de decir, ¿cuál sería el opuesto de no amable? Buena pregunta, no me la sé.